Estoy buscando la cavernícola, ahora estoy buscando por la altura. ¿Qué cosa? Así se ve mi cuarto todo desmadrado. Ok, llegamos. My car's like a unicorn in here. Y tenés el auto un poquito viejito. Gaby, la solución está en tu corazón. Ahí vi a los perros. ¿Cuál es la blanca con marrón, no? Ah, aparece el perro en Google Street View, mira vos. ¿Hay una persona ya? No. I guess they use a lot of these to navigate inside the building. Nos robamos un auto y nos vamos, güey. Pintaba GTA criminal, viste, nada que ver el juego. Hora de amenazarte, sí, sí, olvídate. ¿Qué estamos mirando? Ah, mi auto es lo que me aparece para ver. Nice cars. They must be running an independent research project. El momento en donde me dicen, deja de usar tu maquinita para ver los recuerdos de Johanna o vas a convertirte en pollo frito. A ver qué. Ah, el auto allá sé que puedo ver. ¿Están llamando? ¿Quién es? Unknown number. Hello? Mr. Russell, this is Marie. A pleasure to speak to you. Oh, Miss Chu. The pleasure's all mine. I was notified of your arrival. I hope you had no trouble getting in. No, none at all. I'm very sorry for the short notice, and thank you for accepting our invitation. I'm happy to be here. Good. There's a lot to talk about. Listen, I'm on my way down. Please meet me on the middle bridge. Sure. So, how do I get there? Please take the orange wing. The elevator on the right. Jess, please help him to the bridge. Of course. Jess here will open the elevator and get you to the right floor. I'm coming down now. Meet you there. Okay, thanks. Okay. Bye. No me dejaron mucha opción más que reunirme con ustedes, amigos, así que... La otra viene cantando para estar acá. Se nota que hay... que es el auto... que su auto es el más choto, sí, sí, sí. El auto es ese ahí, pendorchis. Nice cars. They must be running an independent research project. I guess they use a lot of these to navigate inside the building. Nice cars. Ok, dice todo lo con They todos must be los running autos. an No hay nada independent research interesante en estos project. autos. Nice cars. They must be running an independent research project. ¿Qué cosa bonitos automóviles que podrían estar haciendo qué? Arre. Nice cars. They must be running an Ah, independent mira, no research lo habías dicho project. ya. Y esto seguramente se transportan con esto. Ah, no lo quiso decir, bueno. Ah, para, porque este estacionamiento es gigante. Yo lo quiero recorrer, no quiero ser mala, pero... vamos a encontrar algo por acá. A veces no los leo, todos los mensajes chicos los leo, pero no los leo en voz alta, digamos, como para no desconectar mucho del juego, ¿vieron? Pero lo estoy leyendo, Not very estoy crowded, sentando. but okay for a Sunday. Están hablando de perros y Maguicha y eso. Bien, nada más me parece. Vamos a ir a reunirnos con las muchachas. Not very crowded, but okay for a Sunday. Ah, es un domingo. Ok. Employees only. Quiero ir, soy empleada, re. He vuelto, me fui a buscar algo de cenar. Dale, buenas, Jesus. No me estás escuchando igual porque no te querías spoilear el juego, ¿no? Así que... me da pena que sea cortito este juego. A la mierda. ¿Y eso ahí? ¿Qué carajo? It's being repaired by a robot. La tecnología sí que ha avanzado. Need a hand? It's being repaired by a robot. ¿No puedo agarrarme I uno? guess they use a lot of these to navigate inside the building. Vamos a jugar a Among Us. Vos y yo siempre jugamos re bien. ¿A quién le hablas, Juanjo? ¿A mí? No. Capi. Lo juegas con Capi de impostora. Altos cracks, sí, sí, la tecnología ha avanzado. Bueno, me voy a meter el ascensor. Puedes revisar todo con mucho recelo. Nos metemos al ascensor. Estoy en papel, chicos. Me invitaron acá, me quieren amenazar, tengo que sacar la máxima información que pueda. Ángelo, digo. Ah, Ángelo, claro, es verdad, vos jugaste con Mega. Más creepy ese, estaba ahí mirándome. Gaby, si me está leyendo, línea del ojo izquierdo, levanta el meñique en pantalla. Estoy leyendo, Jesus. Alta Corporation. ¿Por acá qué onda? An entrance to the AI Research Center. Neural implant section.
¿Dónde dice eso? Que no lo leí. Ah, acá, mira. If I'm making progress in uncharted realms, they should be too. Feels like a time bomb. But then scientific progress isn't on a linear scale when adding resources to it. Not always, at least. An entrance to the AI Research Center. Lo que vi, chicos, es que hoy Neural tenía... implant section. tenía una resolución de 5 GB en este juego. No sé qué le agregaron. The AI Research Center. From prosthetics to automated farming. Prostética, robótica, aprendizaje de máquinas, lenguaje, visión, cuidado de plantas automatizado. Interesante, como poco. Luego clic acá, me The dice lo AI mismo, no sé. Research Center. Luego dice, está From secuestrada, prosthetics tocate la to cabeza. automated farming. Uy, no encontré el lugar ese que decís. ¿Qué era lo que decía Capi? ¿Esta es la muchacha? ¿Marisu? Sí, ¿no? Porque era paralítica, no me acuerdo mucho, pero... Mr. Russell, we finally meet. I appreciate you coming on such short notice. Miss Chu? You seem surprised. Sorry, I didn't know you, That I spoke without moving my lips? Yeah. Well, thanks to the amazing scientists in here, I can. And just by thinking, I'm playing with these voices, but they're all still a bit off. My voice was more nerdy. This one feels wiser and more empowered somehow. I guess we need to have some of our AIs learn more types of people. It's interesting, though. After all this CEO business, most people in our field have seen me talking somewhere. I guess that means you are really immersed in your own research. I like that. I guess I am. Indeed. It took some time to reach you. You seem to be off the radar. If it weren't for the echoes of your research in the science community, I would have thought you were a ghost. At least by today's social network standards. Probably not a coincidence. It's too easy to get distracted these days. Indeed it is. I actually find a lot of that in here. The need to focus. Everybody is building something. They have a goal that is beyond traditional ambitions. It's a beautiful thing to be a part Robar of. las sillas se Please, venden re caras. follow me. La señora You see, creepy. Mr. Russell, any good we're trying to do here is in danger. If you look through these windows, you'll see the substance of what the future will be made of. Automated farming, clean energy development, bold advancements in medicine. And here is our latest and most ambitious project. The first prototype of large-scale, AI-designed automated construction. Many local uses, but useful in other worlds as well. But these are delicate times. Every step we take is a war we must fight against ignorance, mediocrity, fear. We need all the help we can take. Building a good future is 25% human ingenuity, and the rest is all politics. You see, Mr. Russell, someone like you could help us in this fight, both on a political and scientific front. 1 second, Mr. Russell. Yes. Can't it wait a few minutes? Okay. Hold the call. I'll be there. You'll have to forgive me, Mr. Russell. Even Sundays I have urgent calls. Están pantuflas. Please meet me on the executive level. I should be ready in a few minutes. Jonas at reception will send you the right way. Están pantuflas la señora. Por eso te vas a callar la boca, Salame. Te va a tirar eso, sabelo. Sí, 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 sí. Obvio. Nuestro trabajo es súper importante. No sé qué, bla, bla, bla. Así que vos no vas a decir nada de lo que estás viendo y te vas a callar. ¿Qué dicen ahí? Tienen tecnología para reconstruir el último sueño de alguien muerto, pero aún no pueden curar un paralítico. Es una investigación que tienen ahí. ¿Le habrán modificado esto? ¿Opciones del audio? No, ¿no? Siguen sin agregar configuración de bajarle la música. De golpe la música se pone bien fuerte, ¿vieron? Perdón, me fue unos segundos. Buenas, Capi. Te decía que no encontré el lugar que dicen en esa esquina hasta un bar que se llama Los. Capi tiene razón. Hacer un ojo en la cara a las sillas esas. Ustedes dicen que la noqué y le robo la silla, pero me van a encontrar seguro, no dura mucho. Y por eso un día tenés que jugar Soldier of Fortune 2, no sé cuál es ese. Suena bien, Capi, yo cené huevo revuelto con jamón.
what's behind these doors. No idea what's behind these Mira, el chabón doors. casi no se lo escucha de lo alta que tiene la música del juego. No lo puedo configurar. Es medio odioso eso. Looks like a multi-use landing site. This company really tries to do everything. Mira, otra persona. Sí, 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 está ahí. Apareció de la This nada, me company parece. really tries to do everything. No disparos, creo. Nada que ver, Juanjo, con esto. My lab's down there. My lab's down there. Mi laboratorio. Tiene la traducción medio floja todavía, pero salió hace unos días. Y se lo perdono. Automated building construction with generative design. Supposedly they can adapt to any terrain. A lot of people predict this will have a drastic impact on the household and construction markets. But the real thing is off-world colonization. I have to wonder, how much is really automated? There's way too many cranes. Automated building construction with generative design. Supposedly they can adapt to any terrain. Hay un juego que se llama Silence. Es interesante, lleva un vistazo. ¿Cuál es el de terror? Martín lo voy a jugar, me parece. A la distancia no lo vi el tipo. Eso sí, no, mirá, no se ve, porque está escondido atrás. Ay, me atraganté, perdón. Sí, no, me parece que spawnea cuando te acercas. Ah, no, está escondido atrás de la pantalla. Mirá vos, es re pequeña la chabona con la pantalla. Tiene pantallas gigantes. A ver, Utis, Carabinertis. ¿Dónde tienes que jugar Soldier of Fortune 2? Lo tendría que ver, Juanjo, para confirmarte. Vamos a leer qué dice la pared esta. Me atraganté. This is Leo Munch's famous last speech, made just before his death, a passionate view on post-humanity and how AI will keep us adaptable to change. Gracias. This ¿Algo is más? Leo Munch's famous last speech, made just before his death, a passionate view on post-humanity and how AI will keep us El adaptable cambio es la to única change. constante en el universo. No importa si discutimos el decaimiento de los átomos de oxígeno o el movimiento de las placas continentales. La energía que conforma estos sistemas van a cambiar invariablemente hasta que lleguen a un punto donde no cambiarán nunca más. Como tal, es nuestra responsabilidad como seres conscientes la de nutrir y cuidar este cambio para que no nos destruya como individuos o colectivamente. Acá que dice. This is Leo Munch's Ah, es lo mismo. famous last speech, made just before his death. Ah, no. Passionate view on Pero sabemos post-humanity. que para protegernos como una colectividad no podemos proteger solo a la humanidad, ya que existimos siendo parte de un sistema con una inconmensurable cantidad de actores que bailan en espirales ante el gran vacío. No podemos dejarlos atrás. Es por esto que GoAt persigue, o GOAT, no sé la verdad, persigue el ideal posthumano, para proveer las herramientas y las técnicas que mantendrán la vida, toda la vida adaptable al cambio, donde sea que estén. El último discurso de nuestro fundador, Leo Munch, dado algunas horas antes de su trágica prematura muerte. Ah, lo mataron, lo fundaron este también, no me jodas, todos mueren así. ¿Cuál? Ricky Angelo, ese juego es posta, es el de terror, ¿no? Ese que salió hace poquito. Ah, esta puerta la miramos, teníamos algo acá. No idea what's behind these doors. ¿Y acá puedo pasar? No, igual le tengo que hablar a esta muchacha primero, a ver. Hi, please put your hand on the glass so we can give you clearance. ¿Cuál es el glass este? Me matan los pelos blancos que tiene en el brazo. You're good to go. You can use elevator A. You're good to go. You can use Ok, y elevator no me puedo A. meter en otros lugares, ahora tengo acceso, güey. Nosotros antes de venir vivíamos en colegiales y mis viejos laboraban en Chacarita. ¿Posta? ¿Eras de acá? Iba a decir, igual seguro que me dieron acceso a los lugares que quieren darme acceso, ¿no? Con toda la tecnología que tienen, olvídate. No puedo entrar a ningún lugar restringido, obviamente. ¿Puedo usar este ascensor? No. ¿El del medio es? No, ese que está abierto, Gabriela. Bien. A ver si nos funan ahora cuando subimos, güey. Tin, 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 música de ascensor. Tin, 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 tin. Trin, tin, 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 tin. Ah, mira, Go Advanced Technologies. No me acordaba que era por eso. Está lindo Diamante, me recuerda a las ciudades de la costa. Y así es como tenés a Ale entretenido. Le pasas direcciones randoms, arre. Joanna Cast. Joanna's office. Joanna's office. ¿No puedo entrar? Parte de la investigación. Marisu. Ok, tengo que hablar con el muchacho este, a ver. Hi, you can find Miss Marie in her office.
You can find Miss Marie in her office. Ok. Yo sé que soy medio faso con investigar todo, pero es como que no me quiero perder ningún detalle, ningún diálogo, ninguna cosa que se pueda ver. Como que me gusta el juego, sé que es corto y lo quiero aprovechar al máximo. Mr. Russell, Uy, esta I'm oficina. glad you made it up here. Please, close the door for me. Creepy, creepy. Ahora voy, para que te investigo toda la oficina I antes. hope you No, had time to see a bit of what we're doing here. I wanted you to see it firsthand. There is so much prejudice out there regarding our mission. The best way to break it is to talk face to face, to be open about everything. I agree. But are you open with all projects? We are a private company, Mr. Russell. I do have a few investors to please, so no. We can't disclose everything we're working on. Some things need to mature first. I'm sure you of all people understand. And talking about this, let me be blunt. Has the TSB reached you already? I heard they're meddling with academics as well. Digo que sí, sí. Yes, they are. They move fast. I No voy a hope they mentir aren't en la being as cara. obtrusive with you as they are with us. If you do everything by the book, there's nothing to hide. I like your moral sense, Mr. Russell. But I'm afraid these people will disappoint you sooner than later. I do hope I am mistaken, of course. Mr. Russell, let me cut to the chase. Hablas y te I matamos, admire güey. your research. And you face the same challenges we do, but on a different scale. We think a partnership would be very beneficial. A partnership? You mean a job? Here at Go AT? A job? Go waiting. No. A partnership. We're offering a very unique position here. A chance to direct your own projects. Very generous resources. And the power and freedom any smart scientist would ever want. Think of the other benefits. We're a tech company, with no connections to the pharmaceutical industry. I know that you already challenge their status quo and the effectiveness of their drugs. We can protect you from them, and make your research widely known. The benefits of working together are limitless. And in return? Two things. One is the sheer value of your expertise in the AI field, and the other is political support. A well-respected academic like you that has always been outside of the corporate world. That is what the public needs to see. So, I would be a political asset, and in exchange you would give me resources. That would be a cold way of viewing it. The warm way, which is how I'd like to think about it, is that together we can make the world a better place. Great minds like us need to unite and work together. And this is the place where you can achieve anything you set your mind to. No me gusta Unless esta the viejita. TSB gets in the way. Politics is the other part of the equation. The biggest part, probably. When the time comes, everything will come down to ideology. I want you to be on the right side, unless you think the TSB will avoid the upcoming problems by simply putting a lifetime break on every possible development. Tenemos que agarrarnos un poco para progresar, necesitamos algo de regulación, aunque vayamos más lento, no podemos dar otro. We need some regulation, even at the risk of stalling. A fair point, Mr. Russell. I would agree with you, if time was on our side. The way I see it, regulation is supposedly what keeps us safe from the dark side of technology. But regulation isn't the problem. The problem is who creates those laws, and why. Given the current state of affairs, I don't trust the government's intentions. The law reacts, and it's always late. I understand they want to get ahead. The stakes are too high. A single mistake could cost the world everything. But they don't seem to be in the prevention business. They just want control. Mira, señorita vieja, no estoy muy And informada al God knows respecto what they para could do darle with mi what we opinión. create. They have their own agenda. So yes, regulation could be good, on paper. But in my opinion, that is not what's going on here. Besides, politicians, philosophers, intellectuals, they all had their chance. And they left us a world so advanced on one hand, and almost dead on the other. So yes, I don't appreciate them breathing down my neck Se while puso we más try dura to la fix muchacha. their mess.
Anyway, Con la Mr. voz. Russell, I don't want to keep you here for too long. And of course, you don't have to answer now. But I should tell you that given your opinions, I have no doubt that joining us would be the wise decision. I appreciate the invitation, Miss Chu, but please give me a few days to think about it. Me digas y depende de lo que There is no averigüe en mi rush. We're more investigación, than te happy to respondo. wait for someone like you. David will send you more details. And we should have dinner soon Bueno, to pará. discuss everything further. And Pará. now, De I'm nada me afraid I parece have to get back to un my poco work. pronto, señora. Sadly, the world doesn't really stop getting warmer on Sundays. Thank you for coming, Mr. Russell. Feel free to stay as long as you want. And expect a call soon. Bueno, me gustaría un Thank you. café. ¿Me Thank traes you, uno? Arre. Mr. Russell. Bien, ok. No me amenazó, quiere que me una a ella. Raro. If I'm not mistaken, that's Joanna's childhood home. An Oh. old industrial neighborhood. If I'm not mistaken, Ok. that's ¿Qué hablaron Joanna's acá? Que me childhood perdí en home. el chat, que hablaban tanto. Nosotros veníamos en no sé qué. La última vez que fui me quedé en Belgrano, creo que mi primo vivía justo enfrente al pirobano. Esto me recuerda a la escena del león en Black Sad. Mal, un toque, ¿no? Vení, te quedas con Juanjo y comés de jet en el restaurante. Pásame más direcciones, que se quede con Maguicha. No entiendo cómo alguien puede... Arre, comemos fideos a reventar. Parece que cada muerto que tiene hace 2 meses dentro del... Arre. En Colón 1347 está la panadería de los padres de Capi. Arre. Basta con arre, es verdad, está la panadería. Y enfrente hay un local que se llama Atrevida como Capi, güey. Bien, veo que estaban muy compenetrados con la charla. And ¡Ay! Mr. Russell, No, me estoy yendo. just in case, No me estoy yendo. out of courtesy, we haven't signed NDAs or anything. But, given the current situation, I would appreciate it that this offer remain between us. At least for now. Of course. No worries. No te vayas. Let's keep it secret. As if it was a password. Password, dame la contraseña de Joana, güey. A ver, ¿puedo mirar algo atrás tuyo? Medio creepy, ¿no? La chabona ahí sentada dijo que tenía cosas que hacer. Primero, no está haciendo nada. Y segundo, le estoy revisando toda la oficina. Como diciendo, tipo, a ver... Güey, ponete una tele cuando quieras, amiga. Había un ojo que me apareció y no lo veo más. ¿Dónde está el ojo? Me apareció como para mirar algo y no está ahora. Bueno. Tira 3 arres, dice que tiene cortarla con los arres y tira un buey. Ya no hay nada para... That looks like Joanna's apartment building. Arre. That looks like Joanna's apartment Uno en cada building. punta está. Tiré otro arre ahí para ustedes, chicos, para que farmeen plush points mientras yo investigo la muerte de That Joanna. looks like Joanna's apartment building. Me saltó un ojo, me parece que era eso. Bueno, no se puede ver nada acá, me parece. A ver acá, ¿qué onda? Ah, el modelo, mirá. Pará, eso es el sueño. Amazing. Different seeds of the same building, all procedurally generated. Amazing. Es del sueño, Different loco, es la seeds of the estructura same del building, sueño. Mirá, ahí all está la cosa procedurally generated. del medio. Amazing. Different seeds of the same building, Es re lo del all sueño, chicos, ¿o no? procedurally generated. Viene de acá esto. No me jodas, eso es de donde viene el sueño. No vas a decir nada, sos el peor detective, sos peor que Black Sad. Amazing. Bueno, Different se seeds of reenojaba the la same chabona, ¿no? building, Para all tranquilizar es un juego. procedurally generated. Bueno, me parece que no tenemos nada más para... Acá, a ver. This is an Edward Hopper, right? Indeed. I keep that painting there as a reminder of the problems of that time. How progress also brought loneliness and alienation. He expressed it so beautifully. It's a reminder of what we need to avoid in the next cycle. When technology once again changes the social fabric of the world, we cannot make the same mistake. We must put ourselves first. No sé, la verdad, amiga, sí. I couldn't agree more. Enough blind steps. No sé, amiga. Se parece demasiado. ¿Por qué peor que Black Sad? Porque lo jodían con que era re mal detective Black Sad. Porque a Black Sad lo manejabas vos ahí, sí, pero es que de pronto era como que... No sé, la manqueaba yo con las teclas y eso y decían que Black Sad era el peor detective de todos. Entonces, bueno. No, pero dale, esto es el rey del sueño. Mira, Pablo concuerda conmigo, se parece demasiado. Tipo, ahí en medio estaba la cosita que tiraba gas y en medio y abajo en el centro los recuerdos. No estoy ni cerca de él, pero iba mucho con María y Patricia, ¿qué? Bueno, me parece que no hay nada más para ver acá. Le voy a hablar a la señora. No puedo meterme por acá. ¿Qué es lo que tenés acá, amiga? Contame. Alta oficina, ¿no? ¿Qué haces acá? Un boliche acá, tipo en la parte del baile. Punchi. Tipo, ¿para qué todo este espacio? Ya tenés reuniones de 80 personas acá paradas. Tienen facultad y todas, ya son como un país, ¿eh?
Ah, en Uruguay. Ah, Richard. ¿Le pregunto o no le pregunto nada? Puede ser... No sé si demasiado grande para una persona paralítica. Sí. Igual, bueno, la gente paralítica necesita más espacio para moverse, ¿no? Pero yo no dije Uruguay. ¿Y de qué hablaban? Iba a decir algo, me olvidé. ¿Por qué ofendes a nuestros hermanos? ¿Y de qué hablaban? Bueno, me perdí, chicos, perdón. Hablando de que se había Capi esperando el bondi. Ahí pasaba la foto por el Discord de Capi esperando el bondi. Puedo preguntarle a esta mujer. ¿Le pregunto o no le pregunto? Joanna Richard, Joanna Richard. Vamos a preguntar por Joanna, como que bueno. I saw the news. I'm sorry to hear about your VP. Yes, a very sad moment for us all. She was an incredible professional and a great woman as well. I wish I had known what was happening in her mind. I guess I was too busy managing everything. What have you heard about her? Todas las I noticias. saw something on the news about her. Awful business. I imagine it must have been a terrible blow to everyone here. Indeed it was. I think she may have been contacted by the TSB. And who knows if they manipulated her. These people will do anything to fulfill their political agenda. Perhaps you can help us investigate things in the future. Find out how she really died. Que lo que no sé es que si este juego cambia, tipo las decisiones que tomás, si cambia, afecta el resultado. Entonces como que no sé si preguntar o no preguntar va a cambiar algo. ¿Comprende? Si cambia algo es como que sería por ahí, lo pensaría bastante más. No sé si preguntaría, pero... No sé realmente. Creo que cambia algo, no estoy segura. Gabriel es como Sherlock Holmes de los juegos. Pocos pero ocultos, arre, nada que ver. Le pregunto sobre Richard, ya fue. I'm sorry. Do you know anyone in this Sí, hay como building 23 named empleados que se Richard? llaman Richard. Richard? There must be hundreds. Why? Amigo, no es nada. No voy a exponer a la TSB porque no sé si confiar en esta gente. ¿Es un amigo? No vas a ver nada. Nothing important, thanks. Solo con decirle Richard, mirá si tipo, sí, Richard, el que limpia el piso. So, you're worried about the future, but have no faith in politics, am I right? You could say that, Mr. Russell. It's a complex situation. I don't pretend to have all the answers. I think the world as we know it is about to change. And just like it has happened to every powerful civilization, once weakened, a new ideology takes over. If this ideology is a response to decadence and despair, then we risk a return to the Dark Ages. But if we find a new way through enlightenment, there is hope. We have to get ahead of them, bring the good news, so resentment doesn't take over. We have to use science and technology in humanity's favor. Govern through intelligence, not fear. A new ideology will happen, and we have to make sure it's a good one. You know, I sometimes think you're the missing link in all this. The link between science and the human soul. ¿Qué soy yo? Dios. Between numbers Está chupando and demasiado las poetry. medias. I think your research can change the world. Help me create a better future, Mr. Russell. Chupada de medias astronómica al 2020, chicos, manden. No parece que afecte la historia, juégatela. No sé, me parece que por ahí sí afecta la historia. Bueno, ya me voy, ¿no? ¿Qué más le puedo decir a esta señora? No puedo hablar más con ella. Ya está, se acabó. Ahora que veo mi foto de perfil en Discord es Maich, arre. Yo siempre que no me la milicia lo asocio contigo. Debería ser face reveal, exactamente eso. Bueno, me parece que se terminó lo que se haga con esta señora, no me quiere hablar más, perdí mi oportunidad sobre Richard. Oh, puedo ver esto. Goat azotada con muerte de alto perfil. Hace unas pocas semanas la conferencia de prensa especial de GoAT ha llamado el primer día del futuro de gigante de la tecnología ha sido sacudido por la noticia de que su vicepresidente de desarrollo, Joanna K, está muerto. Si bien no se ha revelado información oficial de parte del departamento de policía, nuestras fuentes dentro de su fuerza dicen que K tomó su propia vida. Un hecho que no ha pasado desapercibido ni para la industria de tecnología, cuyos especialistas ya piden más supervisión del desarrollo de GoAT sobre IA y el mercado de valores, donde las acciones de GoAT han caído 20 puntos y no muestran señales de parar.
Ok, las acciones de la An empresa article on Joanna's death. están viendo afectadas por la muerte de Joanna. Interesante. Acá tenemos el coso del sueño que nuestro amigo no quiere aceptar que es eso y nos vamos. Te aplicó la ley del hielo. La doña Sisi dijo, bueno, ya me cansé que estés acá. Te dije que te quedes todo el tiempo que quieras, pero no lo decía en serio. Ándate, por favor. Me puedo meter al despacho de Joanna. ¡Oh! No está el secretario, no está el secretario, no está el secretario. ¿Puedo decir algo respecto a eso? No, ¿no? Vamos adentro. Why did she ask for all these files? I have no idea. She did have access to everything, but it's very technical stuff. Completely out of her area. It's like super complex. Hard to read even for me, and I'm an engineer. And the notes on these paragraphs. Singularity? Unethical? Yeah, I think... Shh. Oh, andate, 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 andate. Andate, andate. Joanna's office. Se ve que pidió notas de algo y estaba haciendo... Andate. Pensé que eran los pasos del chabón. No puedo escuchar nada más, ¿no? Bueno, ok, nos vamos. Interesante, interesante. Creo que estaba del helado, me alegro. Bueno, nos te retiramos de acá, ¿no? Había algo para ver ahí. Automated building construction with Bueno, ya vi generative eso. design. ¿Y acá? Supposedly ¿Puedo they can meterme? adapt to any terrain. Nope, vamos, nos vamos. Listo. Uf. Casi me bajé todo el helado y era medio kilo, a la mierda. Yo me bajé todo el helado, dice. Russell, Hi, Tom. hi. We couldn't crack it, the password. And not only that, we put our whole operation at risk. The attempts probably didn't go unnoticed. You know how it is. We can't compete with their infrastructure. You have to be very careful, Russell. There's a lot at stake here. I know. You haven't given us a single thing we can use. I thought your subjective approach would be more effective. It just needs time. Each person is like a small labyrinth. I'm trying to get to the bottom of things. Well, I really hope you do. We don't want to pull the plug on you. I'll get right on it. Do that. And I have a new task for you. Where are you right now? Tratar de esquivarle la pregunta. Hello? Hello? Oh, sorry, my battery's running low. You said something about a task? Yes. Well, I need you to find something on the husband, Alex. Can you hear me? Yeah, I can hear you now. He was with us at first, but now he's gone dark. Maybe he's afraid of something, or maybe he's just angry. In any case, if you give us some leverage on him, we might get him speaking. I have a feeling he knows more than he told us. I see. I'm sending you his address. Don't push him too much, though. And of course, keep us out of it. I understand. Okay, Russell? Don't fail us this time. And make sure to be transparent with everything. I'll be waiting for your call. Sure. Bye, Tom. La honestidad está sobrevalorada. Pues, re soreta era. ¿Qué habían puesto acá? Si no te da... Poco más lo va a tratar de comprar mandándole prostitutas a la casa. Sí, le chupó las medias mal la señora, ¿eh? Las preguntas contra el reloj seguro sí afectan a la historia. Puede ser, puede ser. No sé, pero yo no tengo motivo para confiar ni desconfiar de ninguno, así que voy con cautela. You're good to go. You can use elevator A. Desconfío de todos. My lab's down there. El laboratorio está por My acá. Ah, mira. lab's down there. No habías dicho eso antes. ¿Qué hay por allá? A private runway. Ah, mira, esa tampoco la había visto. No miraste bien, Gabriela. Andan muy extraños todos el día de acá. ¿Y pusiste el audio que pedí? Lo puse, Jesus. ¿Cuál era? Ah, el no queremos. Para mí la vieja habla con telequinesia loca porque les da paja animar tanto diálogo, ¿te imaginas? Puede ser. Resulta que tenga que ver. No, el furro me hizo un raid. No, y no me avisó esto porque no notifica los raids de menos de 5 personas. La soletea. Che, se fue la chabona que estaba acá. Hay una chabona parada acá. ¿Está en el ascensor? ¿Está en el ascensor? ¿Está en el ascensor? No, no está, se fue. Ah, me la perdí, ¿le podría haber hablado? No, qué malo el furro. Me pone re mal que no te avise Twitch que te raidean. Aunque sea con menos de 5 espectadores, ¿qué me importa? Me están raideando. No, me raideó a la 1:20 de la mañana. Hace una 40, no dijo nada el furro igual. Dale, furro, avísame.
Y el hosteo no, se ve que no me hosteó. O como que cuando te raidan se aparece solo la notificación del raid. Gracias host por el host, Angelo. No, qué mal, me siento re mal porque... Apa, ¿esos cables estaban acá antes también? Doesn't seem very repaired. Bueno, nos vamos. No puedo ir para allá, ¿no? Ahora que tengo la manito, mirá si de alguna manera se bugueó esto. Vamos a probar rápidamente. Está raro que no notifique. Hace poco lo implementó Twitch. Vi un montón de foros discutiendo de que es cualquier cosa que porque sea menos de 5 espectadores no te salte la notificación. O sea, cualquier persona que... Yo creo que cualquier raid, cualquier apoyo tiene que ser reconocido. ¿Por qué? Porque son menos de 5 viewers, no te dice nada. Me parece una cagada. Pero no puedo hacer nada para cambiarlo porque es de Twitch, así que... Hasta que Twitch no decida ser razonable. Lo que leí es que lo hacen para evitar los bots. Los raids de bots y todas esas cosas, pero... Una caga. El furro con las cosas que come también debe cagar de... Pobre furro, sí. Bueno, a ver. Casa de Alex, niñez de Joana, ya fuimos, laboratorio, hogar. Vamos a la casa de Alex, ¿no? Muchas gracias, Jesus, por ese host. Me mata porque Jesus no quiere ver el juego para esperar solo, pero hace host igual. Vamos a la casa de Alex, ¿no? Entonces, el próximo destino. Arqueondix. Mira, si funciona. Sí, Jesus recién... Angelo de recién hosteó y funciona. Funca, pero... Cuando es raid me parece que solo es notificación de raid, no es de hosteo también. Bueno, vamos a hablar con nuestro amigo Alex. Alex S. 23. Hello? Hi. Are you Alex? Yeah, who is it? Periodista, policía, amigo de Joanna, Russell. ¿Qué le digo? ¿Por qué esto sí lo notifica? Porque no estás escuchando, Jesus, por eso. Alguien que le explique escrito en el chat. El hosteo es distinto, claro. Está extraño. Periodista, policía, amigo de Joanna, Russell. ¿Qué le digo? ¿Periodista mejor o policía? Si le digo policía, medio como que no me va a querer dar info seguro si es medio sospechoso. Periodista tampoco, amigo de Joanna, o sea, ninguno me va a querer dar info, me parece. Y Russell como que no sé. Voy a hacerme pasar por periodista, me parece. Aunque es típico que me echa a cagar porque soy periodista, entonces. Pero amigo de Joanna es como muy arriesgado. ¿Me manda como amigo de Joanna? No sé nada de ella como para decirle que es amigo. I'm just a friend of Joanna's. I'm trying to... Yeah, you don't sound like any of her friends. Like she had many anyway. So, what's your name? I'm... Alright, just leave me alone. I'm sick of you journalists and cops. Ok, bueno, ni periodista, ni policía, ni amigo de Joanna. Hello? Intentar introducción de nuevo, sé sobre ella. Preguntar sobre Richard. Hey, listen. I know what may have happened. She killed herself, alright? I saw the cameras. No one went in the building. There was somebody with her. Oh, come on. You people will do anything. It's impossible to get into that building unnoticed, okay? Last warning. Fuck off. Pará, amigo. I guess I'll have to stop bothering him for a while. Sorete de mierda. Toco de nuevo, a ver. ¿Tiene ropa para donar? Pues. Típica, le toca en la casa para pedirte ropa para donar. Yo tengo I guess I'll suficiente. have to stop bothering him for a while. Tengo suficiente con la podría darte de brócoli. ¿Tiene ropa para donar? Sí. Bueno, vamos a ir a nuestro laboratorio, o a nuestra casa, ¿no? Al laboratorio, supongo.